Estimada audiencia, bienvenidos nuevamente a su podcast Cancer O'Clock. Nuevamente tenemos al staff del capítulo anterior, el doctor Jorge Aranda, que ya conocen, y nuestro invitado de lujo, el doctor Sergio Grave, neumólogo, y que en esta ocasión pues todavía nos quedamos con algunas cuestiones del tabaco, pero específicamente sobre otras modalidades, ¿no? El tabaco pues en sus distintas formas sabemos que implica riesgo y en años recientes ha salido, diría yo, de manera viral, febril prácticamente, una supuesta estrategia, lo ven muchas personas, como para dejar de fumar, que ya no usar el cigarrillo y ahora utilizar un cigarrillo electrónico, un dispositivo que vaporiza algunas sustancias y que promete de alguna manera el sustituir al cigarrillo. ¿Qué opinas, Sergio? Oriéntanos en este tema que nos es tan árido. Sí, no, casi no sabemos. La verdad es que muchas veces decimos no lo usen, ¿no? Porque sí hay estudios, ¿no? Que hay estos factores de riesgo. Todavía es algo bastante nuevo como para tener la misma información que el tabaco. Pero pues nada mejor que el experto que nos hable un poquito de vapes. Claro, muy bien. Buenas noches a todos. Un placer para mí acompañarlos nuevamente. Muy bien, vamos a responder primero una pregunta. Espérame. No se asusten, es del norte, por eso habla así, agresivo. Golpeador. No nos va a pegar. Ya le dimos de comer comida poblana, entonces ya está tranquilo. Ahora sí, lo siento. No estoy enojado, ¿eh? No, lo primero que tienen que saber, así hablamos ahí en el norte. Muy bien, vamos a responder una pregunta primero. ¿Por qué casi no hay información? Digo, ya sabemos, sí hay información disponible, pero no es tan abundante como con el cigarrillo, ¿sí? Bueno, primero que nada hay que apelar a la historia de esto, ¿no? El tabaco más bien, empieza a comercializarse en Norteamérica a principios de 1900, ¿sí? Y no fue hasta 1964 cuando sale el primer reporte donde dicen, espérate tantito, parece ser que fumar hace daño. Es más, si vemos la gráfica de la incidencia del cáncer de pulmón, vamos a ver cómo más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Era algo sumamente raro, ¿no? Uh-huh. Y conforme van avanzando, ¿sí? Los años, vemos que va creciendo hasta alcanzar su pico en los 80s, por ahí. Sí. Y esto es porque, bueno, dentro de las raciones que les daban a los soldados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues hicieron su cajetilla de cigarros, ¿no? Se empezó a comercializar. En Vietnam también, ¿no? Así es, libremente. Con las mujeres es muy curioso, eso pasa a los años 60, ¿no? La liberación. Con la liberación sexual, sí, somos iguales, no hay duda, tanto para lo bueno como para lo malo, porque fumar, ahí está el concepto, la femme fatale, ¿sí? Siempre con su cigarrillo, Capri, ¿no? Con la tigresa, ¿no? Así con el filtro, como, ¿no? Como la pantera rosa, sí, ¿no? Claro. Con la pipa así larga y el cigarrito ese como Capri, que eran muy delgaditos, ¿no? Y es interesante esto que mencionas, ¿no? Lo que veíamos, las tendencias de aumento de consumo de tabaco con el aumento de casos de cáncer de pulmón específicamente, y luego un descenso en hombres de utilizar el tabaco, y con el favor de Dios el descenso de casos. Con las mujeres vienen como unos 15 a 20 años después, ¿no? O sea, se desfasan. Se desfasó, ¿no? Sí. Entonces, a lo que vamos, vean ustedes la proporción a principios del siglo versus 1964. ¿Cuánto tiempo tardaron los médicos en darse cuenta, oye, esta exposición que ya lleva alrededor de 40 años está generando ese tipo de enfermedades, ¿no? Y con el paso del tiempo fue más. Ahora, vamos a hacer un poquito más cercano. El cigarrillo electrónico se introduce en China en el 2009, si mal no recuerdo. Y en Norteamérica se introduce en el 2012. Entonces, por supuesto, la intención era noble, eso no se lo vamos a quitar. Era una alternativa al tabaquismo, ¿sale? Okay. Y por lo tanto, pues estamos hablando de un periodo de 10 años en los que pues es pronto para saber cuál va a ser el desenlace de esto, pues en tan un breve periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, todavía no hay mucha información disponible. Sabemos que hace años sí, lo mencionaremos más adelante, sí, pero pues todavía estamos muy en pañales. Además, ustedes son investigadores, ustedes conocen de todo esto, hay mucha heterogeneidad
En cuanto al tipo de cigarrillo electrónico, que malamente les llamamos vapeadores, ¿sí? Porque hay infinidad de sabores, hay infinidad de tipos de baterías, de reguladores, etcétera, y eso suma variables. No es la misma exposición que con un cigarrillo. Eso es variable y además depende de cuántas fumadas le dé el paciente al día, porque ahí ya no te fumas una dosis que normalmente el paciente fumador se autorregula, ¿no? Dice, no, ya me fumé muchos, ya fumé una cajetilla, 10 cigarrillos, normalmente me fumo 5, ¿no? Sí, porque si no, para la mañana ya no va a tener, ¿no? Casi. Exacto, y ellos tienen como que su relojito, decir, no, una cajetilla me debe durar 2 días, ¿no? Ya me la acabé en un día, porque una borrachera, ya me pasé, ¿no? Entonces tratan de autorregularse. Con el cigarrillo electrónico no es así, porque nada más lo sacas, le das un llegue y les puedes dar los que tú quieras en el día. El dispositivo te va a suministrar nicotina, en el mejor de los casos, porque ya hubo un antecedente por ahí el 2016, una lesión, una enfermedad pulmonar o lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico, que específicamente estaba asociada al consumo del THC, que es el principio activo del cannabis, pues, y bueno, producía un tipo de neumonías o inflamación pulmonar muy especial que se vio principalmente en adolescentes. Y que llegó a haber fallecimiento y muerte por esta enfermedad. Claro, de hecho hubo un reporte, y a raíz de eso empieza toda esa campaña contra el cigarrillo electrónico, que vamos a tratar, aunque se reconocen como vapeadores, es el nombre a partir de la segunda generación, no producen un vapor. Vamos a platicar ahorita sobre eso. Ok. Me gustaría aquí acotar algo y es, tenemos poca información, digamos, de si el consumir, el utilizar uno de estos dispositivos electrónicos nos puede llevar a cáncer, que es nuestro sesgo, ¿no? Por la especialidad. Pero ya introdujiste aquí otra enfermedad, ¿no? O sea, sí hay riesgo para la salud, por lo menos en algunos casos, de una neumonitis, ¿entiendo bien? Una neumonitis por el vapeador. Es una inflamación muy importante de los pulmones que le impedirá al paciente muy probablemente respirar. Estoy bien. Ok, entonces, pues, ya desde ahí no parece tan inocuo el dispositivo, ¿no? O sea, sí puede hacer daño. Ok, la siguiente pregunta es, de dónde te quedaste, y es, ¿cómo es que funciona un vapeador? ¿Hay de distintos tipos? ¿Vaporizan? ¿No vaporizan? ¿Es con chispa? ¿Con qué tipo? ¿Batería? Porque uno escucha tabaco y lo primero que piensa es el cigarro, ¿no? Y el cerillo y una flama, ¿no? Y una combustión incompleta que da humo, etcétera, ¿no? Ya no estás tan jovencito, ¿eh? Hiciste la seña de cerillo y hay encendedores, bro. ¿Qué pasó? No, bueno. Sí, ya se te nota la generación. Ya soy de esa generación. Muy bien, bienvenido. Muy bien. El nombre correcto de estos dispositivos son dispositivos electrónicos de suministro de nicotina. Ok. ¿Sale? Comúnmente llamados cigarrillos electrónicos. Hay muchas generaciones, ¿sí? La primera generación era aquella que parecía, en efecto, un cigarro. De hecho, emulaba la forma del cigarro. Te acababas el cartucho y era desechable, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que contiene el cigarrillo electrónico? Contiene nicotina. Pero esa nicotina, pues, no puede ir solita, necesita ir en algo, ¿no? Entonces, vehículo. Exactamente. Ese vehículo, ¿sí? Se llama propilenglicol. Si ustedes averiguan en qué se utiliza el propilenglicol, pues van a encontrar que son detergentes, ¿no? Entonces, por eso mencionaba hace rato, ¿sí?, que no podemos llamarle vapor, porque el vapor en esencia es agua. Sí, claro. Sí, o sea, tú calientas una olla y se evapora el agua, pues es vapor, ¿no? Okay. Pero esto es propilenglicol. Y por supuesto, hay una fuente de calor que va a estar estimulada por una batería, porque es un dispositivo electrónico, ¿sí?, que va a generar combustión, va a calentar este propilenglicol, es que son 3 componentes, ¿no? Porque hasta eso va la nicotina, ¿sí?, que es la sustancia que produce adicción, va el propilenglicol, que digamos que es el vehículo donde va a estar esto, y el saborizante. ¿No? O sea que te estás fumando un fabuloso, algo así, perdón por el gol, ¿no? Revisen en qué se utiliza el propilenglicol y se utiliza en esas cosas o en sustancias de dermatología y efectos adversos. En Google, búsquenlo, ¿no? Irritación de la piel. Y, pues claro. Y eso me estoy llevando al pulmón, ¿no? Entonces, y es interesante porque en unos reportes dicen que estos cigarrillos lo que ocasionan es
moléculas más pequeñas que llegan a Más partes lejos. más lejanas, más periféricas, ¿no? Del pulmón. Y entonces estás teniendo enfermedades donde pues, el tabaco, el humo, que son partículas un poquito más pesadas, se quedaban en el moco, como en el centro. Entonces, eso también es interesante. Así es, sí. Y bueno, con respecto a los sabores, ¿no? A los saborizantes, existen alrededor, bueno, yo me quedé por ahí la última vez que lo revisé, hace poco, alrededor de 8,000 sabores diferentes. Wow. Entonces, y algunos de estos reciben nombres, como por ejemplo, el sabor canela se llama cinamaldehído. Y existe evidencia in vitro que es citotóxico, ¿no? Entonces, si decimos que hay sabor gansito, ¿sí? ¿No? Sí, claro. Porque uno va y los compra a estas tiendas de vapes, ¿sí? Dicen, a ver, sabor gansito, pues no solamente tiene un sabor, tiene múltiples sabores, una composición que emulen esto. Entonces, ¿por qué es tan difícil saber cuánto o qué tan grave es la exposición de un paciente? Porque en esta fórmula es muy heterogéneo. Hay miles de sabores, hay miles de componentes, hay muchas combinaciones. Es más, existen competencias de ver quién produce más vapor, ¿sí? Entonces, a partir de la tercera generación de estos dispositivos, se llaman MODS. Entonces tú ya puedes regular el voltaje, el tipo de mecha que le pones, la cantidad de jugo y produces más o menos vapor. Okay. Me hiciste recordar a la película de Harry Potter, ¿no? O sea, las grajeitas estas que hay de sabor del que ni te imaginas. Ya, sí. Está por el estilo, ¿no? Wow. Yo me había pensado que ibas a decir 256, ¿no? Así Sí, como los no. colores que ven las mujeres contra los 16 que vemos los hombres, o sea. 16 son muchos, ¿no? Bueno, no sé, yo veo como morado, 4, ¿no? Sí, pues uno que identifica colores primarios nada más. Casi. Sí, sabores, 7,800 sabores, que es la cifra que recuerdo exactamente. ¡Wow! Es muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es que no existe un control sobre esto. Tú sabes, un cigarrillo, ¿sí? Un cigarrillo convencional me da entre 0.5 a 2 miligramos de nicotina por cada cigarrillo que me fumo, ¿sí? Y puedes estimar la dependencia basado en eso, ¿no? El número de cigarrillos que se fuma el paciente al día. Pero con el cigarrillo electrónico hay demasiadas variables, ¿no? Entonces es difícil abordarlo. Por supuesto que eso es materia de estudiarse eventualmente, ¿sí? Pero ¿cómo te enfrentas a tantas variables? Ahora bien, que el objetivo históricamente era muy noble. De hecho, si tienen la oportunidad, hay un documental en Netflix que habla precisamente sobre la introducción de otro dispositivo que habremos de mencionar ahorita que se llama Juul, ¿sí? Entonces, el cigarrillo electrónico del 2009 se introdujo para eso, ¿no? Para dejar de fumar. Pero ¿qué pasa si le abres la puerta a pacientes que nunca fumaron? Y dices, oye, pues está esta opción que de acuerdo a las estrategias de marketing... Puede ser más sano. Exacto, sí. Y entonces la gente deliberadamente se va a exponer a esto porque no es tan riesgoso como el cigarrillo o muy tempranamente No dicen... está sin tanto estigma. No hay evidencia y se ve cool, ¿no? Lo que sucedía en los 60s, en los 70s con el vaquero de cierta compañía. Ya lo dije. Exactamente. No marcas. No, pero bueno, pues sí. Exactamente, claro. Que te vendía que pues que eras cool como el vaquero, que andabas en el monte, la libertad. Macho alfa. No, lo das de broma, pero hasta se me vino la canción. Sí. No, claro. Y los comerciales, o sea, la mercadotecnia alrededor de todo esto es impresionante. Era la de los 7 magníficos, ¿no? Sí, creo que sí. Tan. Esa. Sí, claro que sí. Sí. No sabía que se llamaba así. Pero a ver, volviendo ya, dejemos la canción, todos le estamos cantando ahorita en nuestras mentes, pero estabas hablando de Juul, ¿no? Esta gente que no iba a fumar porque no les atraía el cigarrillo, pero ahora en sabores, en 7,850 y que huele sabores, pues igual se les antoja, ¿no? Exacto, porque ya hay un montón de variedades de experiencias, ¿no? Dices, vamos a probar este que sabe a melón, vamos a probar este que sabe a uva, ¿sí? Y te compras tus juguitos de sabores, te compras tu dispositivo, ¿sí? Que tiene una forma muy mona, se pueden rellenar, están en todas las, bueno, ya no tanto, pero en las plazas antes había, ¿sí? Locales, exacto, donde vendían los saborcitos con diferentes colores. Pues, órale, qué padre, ¿no? Y esto, desafortunadamente, fue más notorio o más evidente o apelaba
a poblaciones más jóvenes. Entonces, es una puerta que se abre para adolescentes, ¿no? Que dicen, oye, pues es más inocuo, socialmente es aceptable, no es como estos fumadores malos, ¿no? Oye, el viejito fumador. Exactamente, ¿no? Está más cool, no huele mal, pues va, ¿no? ¿Cuál es el...? Perdón, la cajita no trae la ratita en la... de que se ve muy fea, ¿no? Exacto, el fetito. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que de todas maneras tiene nicotina y genera la misma adicción. Claro, ¿sí? Es la misma sustancia que ya nos habías descrito. Sí. Entonces, tocando el tema del Joule, ¿sí? Ahorita que lo preguntaste, el Joule es un dispositivo mucho más pequeño que parece una unidad USB. ¿Sí? Okay. Entonces, en el contenido que tiene, va esta nicotina protonada, donde 1 mililitro contiene alrededor, si mal no recuerdo, no soy muy exacto, 20 miligramos de nicotina. Wow. Es decir, como si te fumaras 10 cigarrillos o más, 10 a 20 cigarrillos. Entonces, una cajetilla va en 1 mililitro. ¿Qué tanto te vas a meter? Pues depende cuánto le fumes, pero si son niños, pues no se van a dar cuenta y van a estar todo el día y entonces potencialmente vas a generar una adicción mucho más grave, ¿no? Claro. En un periodo de tiempo más breve. Por lo tanto, en Estados Unidos, de hecho, está prohibido llevar este tipo de USB drives. ¿Por qué? Porque podrían ser este dispositivo de suministro de nicotina. Okay. ¿Sí? Entonces, muy probablemente... ¿Y cómo lo controlas, no? O sea, ¿cómo controlas como papá, como profesor en las escuelas, en el baño? Porque al final tampoco te dejan ese olor característico del tabaco quemado. Claro. ¿No? Wow. Que aunque se ha visto, y esto es importante mencionarlo, a propósito de las partículas más finas, ¿sí? Que en los lugares donde se hacen estos concursos de vapear, ¿sí? El humo y estas partículas pueden perdurar suspendidas hasta por 3 días. Okay. Entonces, digo que finalmente el punto aquí no es inocuo. Empezás en el fumador pasivo del tabaco y que como no sé, sí, claro, también funciona. Claro. Me llama la atención esto que plantean entre ambos y es, pues si bien no tenemos mucha evidencia de que provoque cáncer y otras enfermedades, tenemos cada vez más evidencia, aunque sea preliminar, de que no es inocuo. Y no tenemos evidencia de que sea seguro o que sea benéfico. Entonces creo que la relación riesgo-beneficio se inclina a más riesgo que beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Ok. Sí. Y digamos, no tenemos mucha evidencia, pero ¿hay alguna estrategia para dejar de usarlo en los pacientes que ya lo utilizan? Supongo que no, pero no lo sé. Híjole, es que es algo que todavía está en pañales, por supuesto, ¿no? Pero finalmente apelamos a la terapia sustitutiva de nicotina y al suspender la exposición, porque finalmente no es tanto la nicotina, sino como todo lo que incluye este vapor que está inhalando el paciente, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, la moraleja aquí es algo recomendable. Muchos pacientes se acercan y preguntan si esto es una buena alternativa para dejar de fumar, ¿sí? Y para no faltar a la verdad, ¿sí? Tengo que decir que de entrada podemos asegurar que no. Sí, pero hay pacientes que son fumadores muy pesados, en los que cuesta mucho trabajo dejar de fumar y quizás en estos exista alguna ventana para decir, híjole, podría ayudar, no, pero no es esto y sabes qué, como si fuera un esquema de reducción de esteroides o algo por el estilo de, sabes qué, la primera semana le vas a dar tantos llegues. Perdón, utilizamos el argot, ¿no? Para que nos entiendan los que nos ven o lo que sea. El llegue es el argot médico, ¿no? No, le das tantos inhalaciones, ¿no? Por tantos días y le vas reduciendo 5 inhalaciones al día, no lo sé, ¿no? Y si dices que en los nuevos puedes inclusive modular el voltaje, modular la cantidad a la cual te expones, pues podría ser un mecanismo, ¿no? Creo que es importante sí mencionar todo esto y volver a mencionar que es muchas veces el trabajo en equipo, ¿no? O sea, no es si vas a dejar de utilizar estos dispositivos, pues no te sigas juntando con los que lo usan, ¿no? Y rodéate de que tu familia te apoye y tus amigos te apoyen y un médico o un especialista te llegue a apoyar. Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque finalmente el objetivo, yo creo que de esta charla tan amena es plantar una idea. Y esa idea es, los cigarrillos electrónicos no son inocuos, ¿no?
Finalmente, todavía es pronto para ver cuál va a ser su efecto a largo plazo, pero de entrada, más rápido que con el cigarro, estamos viendo efectos deleterios en los pacientes con enfermedades que han sido potencialmente mortales, porque no solo se han utilizado para el suministro de nicotina, sino también para el suministro de tetrahidrocannabinol, que es el sustrato activo de la marihuana, pues, ¿no? Entonces, no es una alternativa saludable, definitivamente. Y aunque mencioné lo opuesto hace rato, para no faltar a la verdad, por ahí un par de estudios que dicen, híjole, en cierta población bien seleccionada pudiera ser de utilidad, la respuesta tajante de mi parte como clínico, es decir, en mi práctica profesional, yo diría, no busquemos una estrategia, yo creo que no es la puerta de salida a esto, tenemos otras opciones disponibles, ¿sí? Y sobre todo, vigilar a nuestros adolescentes, ¿no? Porque digo, en el largo plazo es una exposición deleteria, ¿no? Y esto abrió la puerta a otro dispositivo. No sé si han visto los dispositivos Heat Not Burn. Es lo que te iba a preguntar. La verdad es que no sabía si era uno de tercera generación, si era lo mismo. Tengo una conocida, un familiar que los usa mucho. Yo sí los he visto. ¿Qué rollo con ellos? Son dispositivos nuevos. La verdad es que también tienen que alrededor de un año que están comercialmente disponibles. De hecho, en muchas partes del país todavía no están. No son vapeadores, porque como tal estos funcionan a base de tabaco, ¿sí? Estos tienen un cigarrito mucho más pequeño que se introduce en un dispositivo electrónico que argumenta que no quema el tabaco, lo calienta, ¿sí? Y entonces al calentarlo, pues sí, tú puedes suministrarte nicotina sin necesidad de inhalar el humo, ¿no? Okay. Y bueno, te lo venden como, de hecho hasta en varios podcasts me ha tocado escuchar que hablan sobre estos dispositivos, ¿sí? Y te lo venden como una alternativa un poquito más saludable. La verdad es que no, sigues suministrando nicotina, no sigues exponiendo al paciente. Hablábamos la vez pasada que el problema de todo esto es la adicción a esta sustancia, que es lo que queremos eliminar, ¿no? Entonces, digo, no es algo recomendable, no es saludable y es un dispositivo francamente nuevo. Digo, si tan bueno fuera, quienes lo producen no son otras más que una de las empresas tabacaleras históricamente más grandes. Entonces sigue siendo el negocio de estas empresas, por eso le meten dinero a esto, ¿no? Están diversificando la inversión. Exactamente, ¿no? Wow. Ok. La misma chana nomás que revolcada, dirían por ahí, ¿no? O sea, ok. Pues sí. No, yo creo que este capítulo a mí me está dejando muchas ideas, ¿no? Muchas interrogantes al mismo tiempo. Sí. Yo creo que va a valer la pena, si en algún momento podamos volver a platicar de esto, volverte a invitar si nos permites, ¿no? Pero me gustaría cerrar, ¿no? O sea, me gustaría empezar a cerrar. La vez pasada te tocó a ti cerrar un poquito, Garibay. Déjame. No, yo mis dos puntos. Ya sé, tu protagonismo, adelante. Híjole, ya sé. Vuelo. No, es que lo tengo aquí en la mente, ¿no? Ah, por favor, amigo, dale. En cuestión de los cigarrillos electrónicos, no hay suficiente evidencia para estigmatizarlos. Pero al igual que el tabaco, tal vez la respuesta no va a ser ese estigma. Sabemos que poco a poco o cada vez tenemos más información que nos dicen que no son inocuos, ¿no? Y a algunos pacientes yo les he dicho, no hay nada inocuo. O sea, hasta el agua en exceso te puede dañar, ¿no? El niño que se ahoga en la alberca o no sé, o sea, tomas demasiada agua, se te hinchan los pies, ¿no? Al final lo que te daña es algo que necesitas, ¿no? Si podemos evitarlo y no utilizarlo, mejor. Y por otro lado, no creo, como bien dijiste, que sea una puerta de salida, sino inclusive es la puerta de entrada a este mundo de utilizar sustancias para obtener un placer. Y eso no está bien en nuestra juventud. Creo que a mí se me queda la idea de que pues hay, y haciendo honor a la verdad, como decías, hay cierta evidencia que dice que podría en algún caso ser una opción, pero creo que esa opción a quien le toca decidirla es al especialista, a quien sabe más de esto y que pueda orientar al paciente que está pensando en esa opción. Entonces yo enfatizaría que aquellas personas que lo consideren
preferiblemente consultar con el experto, con un neumólogo, y pues valorar qué opciones tiene para dejar de fumar y cuál es la que más le conviene, no seguir el consejo simplemente de internet y decir me compro el vapeador, ¿no? Yo creo que es el más importante y que para mí por lo menos en el balance de los riesgos y los beneficios me parece más riesgoso que de beneficio, coincido. Sergio. Bueno, para finalizar, lo primero que hay que decir, como bien mencionabas, es que no es una salida. Paradójicamente, aunque la intención era contraria, resultó ser una entrada para nuevas poblaciones que no se exponen al cigarrillo, ¿no? Ahora utilizan estos dispositivos y van a generar una adicción. Entonces, de entrada, está mal, ¿no? Por supuesto que como clínicos, nuestro trabajo es no recomendarlo. Hay alternativas y podemos abordarlas en conjunto, ¿sí? Por lo tanto, creo que si no aporta ningún beneficio, ¿sí? Pues no tenemos motivo para respaldar esa idea, ¿no? Que si bien pudiera haber evidencia encontrada, creo que lo más saludable y lo más adecuado a criterio de un servidor es decir, no, ¿para qué meterle más y generar un problema a largo plazo que todavía ni siquiera conocemos en gran escala como es el cigarrillo, ¿no? Y todas las enfermedades que produce, pero que de entrada en un periodo más breve de tiempo se ha visto que esto pudiera ser igual de riesgoso, pero de manera diferente, ¿no? Eso está por verse, lo único que falta es tiempo. Entonces, mientras tanto, la recomendación sería tratar de evitar y cuidar a los jóvenes, porque ese es el mercado meta de estas, ¿cómo se llaman? Compañías. Del marketing de estas compañías, ¿no? Apelar a los jóvenes, por eso tantos sabores, ¿no? Entonces, no es recomendable para ningún grupo de ninguna edad. Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos, Garibay. Muchas gracias, Sergio, por venir con nosotros. Este fue su episodio de Cancer O'Clock de esta semana. Espero les haya gustado. Comentarios, likes. Recuerda, ¿qué era lo que decíamos? Pégale, ¿qué? Tócale la campanita, por favor. Dale like. Dale suscripción al canal. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, con tus enemigos. Pero ¿no? Compártelo. El chiste es, esta es información. Si tienen alguna duda o quisieran tocar algún tema más a fondo, por favor escríbanlo y estamos al pendiente con ustedes.